Iglesia Bautista del Calvario, sé muy bienvenida a este culto de adoración a nuestro buen Dios. Quiero invitarte a que pongas mucha atención a la palabra de Dios, que se encuentra en la lectura antifonal que me voy a permitir realizar, número 567. Pon atención, abre bien tus oídos y tu corazón a la voz de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 1 al 6. Hermanos, les invitamos a que nos acompañen a entonar el himno número 94, Tierra de la Palestina. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Mateo 2, 6. Bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían
harían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Acompáñenme a orar. Señor y buen Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tú eres nuestro Dios. Eres soberano, eres amoroso, eres justicia, eres paz, eres verdad, eres vida y vida en abundancia. Y es por tu muerte y tu resurrección que nosotros ahora confiadamente clamamos a ti, dándote toda la honra, toda la gloria por ese precioso sacrificio que hiciste por cada uno de los hombres y mujeres que hoy somos tus hijos y tus hijas. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te adoramos. Señor, esperamos con ansias tu venida. Tu iglesia dice ven, y agradecidos cantamos estas alabanzas que esperamos sea un olor grato y fragante para ti. En el nombre de Jesús es que ponemos todas las cosas y te damos gracias. Amén. Amados hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario, qué gran bendición poder estar en este lugar a través de estos medios, predicando su palabra y celebrando este culto de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Celebramos que Él ha vencido a la muerte, celebramos que Él ha vencido a Satanás, que Él ha vencido al pecado y que nos ha dado salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque en esa muerte, Señor, se pagó nuestra redención. Y ahora, unidos como iglesia, celebramos, Padre mío, esta victoria y damos gracias por esta salvación eterna que por gracia usted nos ha dado. En Cristo Jesús alabamos su nombre. Amén. Al hablar de las 7 palabras de Jesús mientras se encontraba en la cruz del Calvario, bueno, pues es escuchar el sermón que Él pronunció a favor de todos los pecadores. Cada una de estas palabras tiene un significado importantísimo para todos aquellos que están buscando sinceramente al Cristo verdadero. Ahora bien, la cruz y el Evangelio de Cristo están entrañablemente unidos. En realidad, el Evangelio es el buen mensaje o la buena noticia que tuvo lugar cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Así pues, entender lo que Jesús consiguió en la cruz es entender el Evangelio. Creer personalmente lo que Cristo hizo en la cruz fue a favor de nosotros, los pecadores. Entonces, eso es creer el Evangelio de Jesucristo y eso es alcanzar la salvación que Él ofrece por su gracia. Pero ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Algunos preguntan, ¿por qué Jesús murió allí? ¿O qué beneficios trajo? Cuando nosotros leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 3, en la parte B, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. También la muerte del Salvador se entiende como la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Leemos en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la muerte de Jesús
Es un triunfo sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso celebramos esta victoria. El camino culminó en una de las 3 colinas más importantes de Jerusalén, el lugar llamado Calvario. Y desde allí el Señor pronunció las siguientes palabras. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea por favor allí en Lucas capítulo 23, en el verso número 34 al 38. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. En estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. En estas palabras no hay ningún reproche, ningún señalamiento, y mucho menos alguna palabra de maldición. Al contrario, hay palabras de bendición, intercesión a favor de ellos y un ofrecimiento de salvación. El Señor nunca dijo: ¿por qué oraban las manos que les dieron de comer, que los alimentaron, que les dieron pan? El Señor no les dijo: ¿por qué están clavando los pies que muchas veces fueron tras ustedes para ofrecerles misericordia y tratarlos con compasión? Aquellos pies que se apresuraron para sanar al enfermo y las manos que tocaron a los desvalidos. ¿Por qué se burlan de quien les ha bendecido sobremanera? En sus labios solamente se encontraron palabras de bendición, de intercesión y de salvación. Observe el pasaje. Mientras Jesús estaba ofreciendo perdón y salvación para todos, unos se entretenían echando suerte sobre sus vestidos. Estaban tan preocupados por llevarse algo a casa. Algunos otros se conformaron con llevarse alguna parte de los vestidos del maestro y fueron a casa con solamente una parte de esos vestidos, pero olvidaron al Salvador. Algunos más se mantenían a la distancia, solo mirando, como curiosos. Los malvados se burlaban de su única esperanza de salvación. Algunos otros cuestionaban su mesianismo. Otros tantos le escarnecían, se burlaban, le maltrataban y hacían mofa de su obra y de su persona. ¿Y qué hará usted? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hará usted? Parte del fruto de esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parte del fruto de esta oración se vio en la salvación de miles de personas, iniciando en el día del Pentecostés y continuando hasta el día de hoy. Su oración en el momento mismo en el cual se burlaban de él es una expresión de la infinita compasión, misericordia y gracia de Dios para tratarnos a nosotros los pecadores. Y ahí están los que se burlan, y ahí están los que rechazan, y ahí están los que cuestionan, y ahí están los que maltratan. Pero la pregunta más importante
de hoy es saber qué es lo que usted hará. ¿Reconocerá a Jesucristo como el Rey y Salvador de su vida? ¿Como el Rey eterno de su alma? Hoy es el día de la salvación. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hagamos una lectura, hermanos. Les ruego que me acompañen en Evangelio según San Lucas, capítulo 23, los versículos del 32 al 43. Y dice la palabra de Dios, Lucas 23, 32 a 43, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre, gracias. Te ruego que tú uses estas palabras, Señor, que van a salir de mi boca, pero que vienen de ti, para que toques corazones y nos hagas entender que tú nos amas y que quieres salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, hermanos, nos pinta de cuerpo entero, tal como somos los seres humanos, mientras estamos en el mundo. Uno, reconocemos que somos malhechores, al igual que los crucificados con Jesús, y que nuestro destino es la muerte. Esos somos unos. Otros no escuchamos la plegaria de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No los escuchamos. Entonces dudamos de que Jesús está a nuestro lado y nuestra respuesta hacia Él es diferente. Unos, como el primer malhechor, repetimos las frases que escuchamos de quienes nos gobiernan y nos intimidan. Los gobernadores le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, Jesús, no te creemos, ni te necesitamos. Así somos también los seres humanos frente a la cruz, frente a este sacrificio de Jesús. Y así recibimos la promesa de Jesús. Otros reaccionamos como el segundo malhechor. Reconocemos nuestro pecado. Nosotros, decía este segundo malhechor, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que nuestros hechos merecieron. Así muchas veces nosotros también reaccionamos. Y les decimos a otros que su necedad debe buscar el perdón de Dios. Y clamamos a Dios al final diciendo con humildad: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. De esta forma recibimos la promesa de Jesús. Cuando Él le contesta a este que se arrepintió, que sintió ese dolor, que le llamó la atención a su compañero y que le pidió: acuérdate de mí, no te pido perdón, no tengo perdón, simplemente acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria.
Entonces recibimos la promesa y Jesús nos dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entendamos que con su sacrificio Jesús no solo nos da vida eterna, sino nos comparte su propia vida abundante que prometió ahí en Juan 10:10. En esta cita Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás, no descansa. Él viene para hurtar nuestra paz, para matar nuestra fe y para destruir nuestra vida. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, pregúntate, tú que me estás escuchando, ¿cuál será tu actitud frente a esta confrontación que estás teniendo hoy de parte de Jesús? ¿A cuál malhechor vas a imitar? ¿Al primero? No te necesito, no te creo. ¿O al segundo? Diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Dios te bendiga y que tomes la más sabia decisión. La tercera palabra de Jesús en la cruz. Juan capítulo 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amados hermanos, no perdamos de vista que estamos en el momento más importante de la historia, ahí en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario está clavado Jesús. Ahí está clavado Jesús, molido por nuestros pecados, angustiado y afligido. Está sucediendo el acto de redención por nuestros pecados. Cuando somos redimidos, Cristo está por tomar la copa de la ira de Dios. La ira de Dios sobre Él por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Cristo Jesús ya había dicho a sus discípulos cuando cenó con ellos. ¿Recuerda usted cuando Jesús les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido? Jesús también les dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y todo, amados hermanos, sucede conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras, conforme al plan de Dios. El Cordero de Dios está ahí, clavado en esa cruz para ser sacrificado. Libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y Cristo, amados hermanos, está pagando el precio de nuestra redención. Cristo está por pagar el precio de nuestra salvación. Y ahí, en ese momento, ahí en ese lugar, ahí en esa cruz, está Él y está María, su madre, y está Juan, el discípulo amado. También está su hermana y María Magdalena. Están ahí a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Y aquí hay una gran enseñanza. A los lados de Jesús también están aquellos dos ladrones que están siendo crucificados. En ese momento Jesús el Salvador sigue teniendo amor y sigue teniendo misericordia. Jesús ya había dicho, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Jesús en su misericordia también acababa de dar salvación y vida eterna a uno de los ladrones cuando les dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora dice estas palabras, la tercera palabra, dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora le recibió en su casa. Hay una gran enseñanza en estas palabras de Jesús. Hay una gran enseñanza para la iglesia el día de hoy. Hay una gran encomienda para María, su madre, y hay una gran encomienda para Juan, su discípulo amado. ¿En qué mejores manos podía dejar la vida de Juan? Las mejores manos eran al cuidado de su madre, que su madre se preocupara y viera y velara y bendijera a cada momento de su vida al discípulo amado. ¿En qué mejores manos, amados hermanos, podía dejar Jesús a su madre, sino en las manos de aquel discípulo? Estaba Jesús preocupado, pero también estaba, dice la palabra de Dios, que Dios nos bendice y Dios tiene cuidado de nosotros. Y aún en ese momento de aflicción, en ese momento de muerte, Jesús tiene el mejor cuidado. Y esta es la enseñanza para cada uno de nosotros, amados hermanos, el día de hoy, que sigamos este ejemplo, que sigamos estas palabras de Jesús, que veamos unos por otros, que nos amemos unos con otros, que amemos a nuestros hermanos. Y hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 12, dice así la palabra de Dios: mientras aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. La enseñanza es: hagamos la voluntad de Cristo. Hagamos lo que Cristo estaba diciendo a María y a Juan. Y dice aquí la palabra de Dios que desde aquel momento Juan le recibió en su casa. Voy a leer también en la palabra de Dios, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice así. Primera de Juan 3, 8. 3:18, perdón. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados hermanos, ¿acaso no ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Cristo? Ese amor con el cual nos amó y con el cual quiere que nosotros sigamos amando en su nombre para que su nombre sea glorificado. Que seamos de bendición unos por otros, que veamos por nuestros hermanos como Cristo lo hizo y como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Esta es la enseñanza en esta tercera palabra. Y hermanos, hoy es el tiempo, iglesia de Cristo. ¿Ama usted como Cristo encargó a María, su madre, y a Juan, su discípulo? ¿Estamos amando a la manera de Jesús? Entonemos ahora el himno 109, la cruz excelsa al contemplar. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14.
aquella tarde, nuestro Señor Jesucristo no solamente experimentó el dolor físico, no solamente su cuerpo fue maltratado, experimentó algo que nunca antes había pasado en su vida. ¿Qué fue lo que experimentó? El dolor y el desamparo y el abandono de su Padre Celestial. Y esto nos lleva a considerar la cuarta palabra en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46. Y exclamó Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra versión dice: ¿por qué me has abandonado? Y es importante entender esto que experimentó Jesús. No solamente el dolor físico, también experimentó algo que nunca antes había pasado en su vida: el sentir el abandono y el desamparo de su Padre. Es importante que notemos que todos los detalles específicos de los acontecimientos en la cruz del Calvario fueron anunciados desde el Antiguo Testamento. De este pasaje en particular, con respecto al abandono y al desamparo de Dios para con Jesús, tenemos la referencia en el Salmo 22, versículo 1, en el que dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes, y mi alma no encuentra descanso. Pero tú eres santo. Esto dice el Salmo 22, y es interesante notar la última frase donde dice: pero tú eres santo. Y es esta frase la que llevó a desamparar a su Hijo, a nuestro Dios, porque Dios no puede coexistir, no puede convivir donde hay pecado. Y en aquella tarde el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, estaba Él, pero en sus espaldas, en sus hombros, estaba cargando el pecado o los pecados de toda la humanidad. En aquella tarde, estando en el Calvario, tus pecados y mis pecados fueron llevados por Jesús allá en la cruz del Calvario. Y eso hizo que Dios desamparara y abandonara a su Hijo en esos momentos que estuvo allá en la cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, que Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Dice otra versión, que Jehová depositó en sus espaldas el pecado de toda la humanidad. Y eso fue lo que Jesús ya estaba ahí en la cruz del Calvario. Estaba Él, pero tras sus hombros o en su espalda estaban depositados todos nuestros pecados. Los tuyos y los míos estaban ahí en la cruz del Calvario, en los hombros de Jesús. Dice la palabra de Dios también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que entonces nosotros pudiésemos ser presentados delante de Dios como justos. Dios trató aquel día a su Hijo Jesús, al inocente, al perfecto, al sin pecado. Lo trató como si fuera culpable y lo trató como si Él hubiera cometido los pecados, todos los que estaba cargando en aquel momento. Jesús era inocente, era sin pecado, pero Él decidió, por amor a ti y por amor a mí, llevar los pecados nuestros a la cruz del Calvario, para que de esa manera pudiera ser pagado el precio del pecado. Dios trató en aquella tarde a su Hijo como si Él fuera un pecador, aunque tú y yo sabemos que no lo era. Y eso lo llevó a abandonarlo, lo llevó a desampararlo mientras estaba ahí obedientemente en el madero colgado. Esto debe llevar nuestra mente y nuestro corazón a que podamos entender y a magnificar la muestra tan grande de amor que Jesús tuvo para ti y para mí. Él decidió, por amor a cada uno de nosotros, llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, aunque eso implicaba que su Padre tenía que desampararlo y tenía que abandonarlo, porque Dios nunca puede habitar o convivir en donde hay pecado. Yo creo que esto debe enseñarnos y debemos de meditar en esa tarde, que esa demostración grande de que Jesús tuvo para con nosotros tiene que tener una respuesta de nuestra vida. Y la respuesta que tú y yo podemos dar a esa demostración grande del amor de Jesús es vivir vidas que le honren, que le agraden y que siempre valoremos y agradezcamos el sacrificio grande de Jesús. No solamente sufrió físicamente, también sufrió el abandono y el desamparo de su Padre mientras estuvo colgado en el madero allá en el Calvario. Que Dios nos bendiga y ojalá a ti, amigo que estás escuchando en esta tarde, puedas entender esta demostración tan grande de amor
que Dios tuvo para ti y para mí, y que podamos vivir, valorar y agradecer lo que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Quinta palabra, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Este pasaje, como lo dice la Escritura, este pasaje es el cumplimiento del Salmo capítulo 22, verso 15 y del Salmo 69, verso 21. En ellos dice la palabra, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí vemos a Jesús, como en el Antiguo Testamento, aquel cordero que era llevado al desierto y allí moría de sed y de hambre. Ese simbolismo importantísimo, a lo que los teólogos llaman como tipo, ahora encontramos este antitipo o este cumplimiento en Jesús. La expresión tengo sed es la quinta palabra de la cruz y expresa angustia física, una angustia profunda. La falta de comida y de agua para nutrir el cuerpo durante unas 16 horas aproximadamente, más la pérdida de sangre, más el calor del sol cerca del mediodía, todo sirvió para producir una sed que hacía pegarse la lengua al paladar. Esta exclamación es otra evidencia de la plena humanidad de Jesús. Algunos han dicho que esta parte humana en Jesús era inaceptable, pero la Biblia lo menciona. Esa naturaleza humana al 100% y su divinidad al 100% están en Jesús. Y esta sed que Él experimentó y el dolor de los clavos, de las espinas en su cabeza, de los golpes en su espalda, pues fueron reales. Y el sufrimiento de Jesús fue real y lo que Él pagó en la cruz del Calvario y ese dolor angustiante fue real. El vinagre, algunos dicen que tenía el propósito de amortiguar el dolor, que servía algo así como anestesia para aminorar los dolores de los crucificados. Pero también hay una postura que era un vinagre o vino agrio que se usaba en el Medio Oriente y era una bebida sana y refrescante. Algunos comentaristas, los sinópticos, dos de ellos dicen que no lo bebió y algunos dicen que sí lo probó. Este pasaje nos enseña que Jesús sufrió todos los embates de la muerte y que Él cumplió a cabalidad la voluntad de su Padre. Él también en su obra y en su persona dio cumplimiento de cada una de las profecías y cada uno de los pasajes que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y todo esto lo hizo por ti y lo hizo por mí. Sobre ti mi
pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar tu mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 29 y 30. Y cuando Jesús dijo esto, consumado es, o todo está cumplido, como dicen otras versiones de la palabra de Dios, como la palabra de Dios para todos, significaba que todo lo que el Padre le había mandado a nuestro Señor Jesucristo había sido completamente terminado. Y nosotros creemos por fe esto porque la palabra del Señor lo dice. Y lo creemos porque no debemos dudar de la veracidad de lo que dice la palabra del Señor. Y esta declaración implica la seguridad de nuestra salvación. Consumado es,
o todo está cumplido. La palabra del Señor es verdad y la creemos, como dice Lucas en el capítulo 1 de su Evangelio, en los versículos del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De manera pues que Lucas nos hace saber que todas las cosas que son descritas del Señor Jesús han sido ciertísimas y que Él lo supo por boca de aquellos que fueron testigos presenciales. Por eso esta declaración no se puede discutir. Como dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 24 y 25, dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia, pues, es la incontestable, incorruptible, indestructible e indispensable palabra de Dios. Nadie puede discutirla, nada puede corromperla, nada puede destruirla, nada puede sustituirla como fuente y manantial de vida. El gran predicador, el doctor Robert G. Lee, dijo esto sobre la Biblia: todos sus enemigos no han rasgado un solo agujero en su santa vestimenta, ni han robado una sola flor de su maravilloso jardín, ni han diluido una sola gota de miel de su abundante colmena, ni han roto una sola cuerda de su arpa de 1000 cuerdas, ni han ahogado una sola dulce palabra en tinta infiel. De manera pues, hermanos, que podemos estar ciertísimos, como dice Lucas, que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte. La palabra traducida como consumado significa que se realizó el fin o propósito. Así que Jesús cumplió con el propósito por el que vino a la tierra. Y es por eso que cuando llegó el momento, Él dijo, consumado es, o todo está cumplido. Alguien que consuma es una persona que realizó con perfección lo que se le encomendó. Y hay algunos sinónimos de consumados, hermanos, como excelente, perfecto, completo, acabado, magistral. Así que por esa razón nosotros tenemos ahora la seguridad de nuestra salvación y nada ni nadie nos puede tocar. Porque vean ustedes lo que dice Romanos 6:11, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice también el mismo apóstol en Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermano o hermana, Dios le ama tanto, que Jesucristo fue colgado en una cruz con agonía y sangre por usted y por mí. Usted es precioso, usted es preciosa para Dios. Usted es el objeto del amor de Dios. La sangre de Jesucristo fue derramada en el Calvario por usted, amigo o amiga. Si sabe todo eso, entonces puede soportar cualquier crítica. No le molestará lo que otros digan de usted, porque la cruz del Señor, la cruz de Cristo, lo ha hecho libre. El que murió por usted, ahora vive en usted. Él se entregó por usted para que usted pueda entregarse a Él. Cuando Jesucristo murió por usted, no solo quitó sus pecados, sino que quitó su yo, el viejo yo, la vieja naturaleza pecaminosa, está crucificada. Entonces, ¿quién puede dañar a ese cuerpo
pecaminoso que ya murió, porque ese cuerpo ya no vive más. El que vive es el nuevo hombre en Cristo Jesús, transformado por su sangre preciosa, que no puede ser tocado. ¿Has sentido en algún momento el aguijón de la crítica o de la decepción o de la ira esta semana? Quite el aguijón del resentimiento y lave la herida con el bálsamo del amor de Jesús. Él le ama. Entregue su amargura al Señor. Luego pídale a Dios que le enseñe el propósito que tiene para su vida. Dígale a Dios cuánto ha cambiado su vida gracias a su palabra. La próxima vez que se reúna con amigos o con familia, comparta las formas en que Dios le ha ministrado a través de su palabra. Y recuerde, cuando escuche la voz de nuestro Señor Jesucristo diciendo, consumado es, recuerde que Él cumplió la voluntad de su Padre, cabalmente, que nadie lo obligó, sino que Él puso su vida voluntariamente y que con su muerte en la cruz, Él consumó el pago por nuestros pecados, para que fuésemos salvos y pudiéramos vivir con Él eternamente. Así que, hermanos, celebremos la Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua. Así que celebremos a Jesús, que es el Dios que vive para siempre a la diestra del Padre y en el corazón de cada uno de los que hemos creído en Él. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El pasaje que encontramos aquí es muy importante. Dice el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz. Vemos que la muerte de Jesús, el Señor Jesús no termina su obra como un moribundo sin fuerzas. La muerte de Jesús fue a favor de los pecadores, así que Jesús termina esta obra con un grito de victoria. Dice la palabra de Dios que Él, clamando a gran voz, a pesar de su condición física, el Señor Jesús clamó a gran voz. Es el grito de victoria sobre la muerte. Es el grito de victoria sobre el pecado y es el grito de victoria sobre Satanás. En el Salmo 31, en el verso 5, leemos, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Cristo había muerto por todos, por todo el mundo, pero la salvación únicamente está disponible para todos los que creen en Él exclusivamente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la parte central de la doctrina cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. A pesar del cansancio, de la falta de agua y de alimento, a pesar de los golpes y a pesar de su condición física, el Señor Jesucristo terminó en la cruz, no como uno que había sido derrotado, uno que no había tenido otra cosa que hacer sino morir, o a alguien que se le estaba arrebatando su vida, sino que Jesucristo, clamando a grande voz,
con todas las fuerzas, clamando, como en un grito de victoria, estaba entregando. Y aquí hay que subrayar esa palabra, esta frase, estaba entregando voluntariamente su vida. Y la estaba dando a favor de los pecadores que vendrían a Él en arrepentimiento. Así es como el Señor murió en la cruz del Calvario. Y murió por todos aquellos pecadores que reconoceríamos su mesianismo y que sabríamos por el convencimiento del Espíritu Santo que Él es el único Rey, el único Señor y el único Salvador de nuestras vidas. Así es el grito de victoria en esta séptima palabra. Dispongámonos ahora a entonar el himno 104, De tal manera me amó. En esto se mostró el amor de Dios. Primera de Juan 4:9. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Amados hermanos y amigos, en esta tarde hemos escuchado una explicación precisa de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Nuestros hermanos diáconos y yo hemos compartido este mensaje basado en la palabra de Dios y con el fin de exponer la poderosa verdad que Jesucristo es el único
y suficiente Salvador. Al igual que aquella tarde, nosotros también hemos escuchado el clamor de perdón, la promesa del paraíso, la encomienda de cuidado, el grito de soledad, una petición causada por la sed, un grito de victoria y una palabra de seguridad y de confianza. Pero la Biblia dice que en aquella tarde muchas personas estaban presentes en aquella colina y escucharon las palabras de Jesús. Y todas tuvieron la oportunidad de responder a la invitación y al llamamiento a la vida eterna, a la salvación eterna de sus almas. Cada uno respondió de diferentes maneras. Algunos se mantuvieron a la distancia, sin entregar nada, sin compromiso. Otros estuvieron indiferentes, jugándose las ropas del rey. Otros se conformaron con un trozo de tela o las sandalias del maestro, pero pudieron llevárselo a casa en sus corazones. Los más despiadados le seguían maltratando y lacerando su corazón con su mirada y con sus palabras. Estaban ahí los religiosos y las autoridades injuriándole, burlándose y escarneciéndole. Estaban también los que cuestionaban su mesianismo y su poder para salvar. Pero también estaban los que alcanzaron salvación, los que dijeron verdaderamente Él es el Hijo de Dios, los que hicieron la última petición y la más importante, aquella que trasciende hasta la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿qué hará usted? ¿Cómo responderá? ¿De qué grupo es? ¿De los que se pierden o de los que alcanzan salvación por su gracia? Recuerde, ya todo está pagado. La deuda del pecado ha sido saldada por Jesús en la cruz. Hoy puede ser realidad esta promesa para usted, esta promesa para vida eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Bendito Señor, hemos escuchado su mensaje. Sabemos, estamos seguros de su amor por nosotros, demostrado en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, le rogamos que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, que nos salve por su gracia. Abrimos las puertas de nuestros corazones y le confesamos y le recibimos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Enséñenos a caminar por su camino. Enséñenos a obedecer su palabra siempre. Y ahora, bendito Señor, ayúdenos a vivir en obediencia a su voluntad a cada momento. Gracias, bendito Señor, por amarnos tanto y gracias por salvarnos con su gracia. En ese nombre que es sobre todo nombre, oramos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho una decisión por Cristo, espero que nos pueda hacer saber de esta decisión y podernos acercar a usted y poderle contactar para poderle compartir algún material bíblico que le ayude en su vida espiritual. Dios le bendiga. Amados hermanos y amigos, hemos celebrado este culto en honor a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. La palabra de Dios dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 2, en el verso número 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús fue una victoria sobre Satanás y fue una victoria sobre el pecado y aún sobre la misma muerte. Agradecemos a Dios que haya tenido compasión de nosotros, misericordia de nosotros y que nos haya salvado. Ahora la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Bautista del Calvario, proclama esta verdad, que en la muerte de Cristo hay victoria, que en la muerte de Cristo hay salvación para nuestras almas y para las almas de todo el mundo. Vamos a terminar este culto agradeciéndole a Dios y honrando a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesús, alabamos su santo nombre. Y en esa cruz usted, Señor, consiguió el perdón de nuestros pecados. Usted no murió derrotado en la cruz. Usted murió triunfando sobre Satanás, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Gracias, bendito Señor, por amarnos tanto, y este culto lo hemos dedicado en honor a usted. Lo hemos dedicado para reverenciar su santo nombre. Gracias, bendito Señor. Su Iglesia Bautista del Calvario le alaba y le adora con todo su corazón y celebra su salvación. En ese precioso nombre de Jesús oramos en este momento. Amén.